Varios hombres estaban de pie en la proa del buque insigne del emperador. Rudra estaba al frente con Kondo y Danrada detrás de él a cada lado. Estaban custodiados por 4 caballeros en formación cuadrada a su alrededor, clasificados desde el ser sexto en el orden imperial. Marco también estaba detrás de Kondo, junto con los dígitos individuales restantes. Belgreen siempre se encontraba sentada a la derecha de Rudra. Esta última réplica suya se colocó para proteger a Rudra en caso de que sucediera algo, pero necesitaba concentrarme en la batalla con Rimuru. Por lo que, en este momento, estaba apoyada contra Rudra en su asiento, inerte e inconsciente. Rudra, que estaba acariciando suavemente el cabello azul de Belgreen, notó que el rey demonio Rimuru comenzaba a actuar. Él es algo completamente diferente ahora, murmuró el emperador con disgusto. Ese fue mi error de juicio, quizás era el Slime con quien necesitábamos tratar primero. Era en esencia el emperador admitiendo que la batalla no había terminado después de todo. Hasta un poco antes, toda la aeronave estaba en un estado de ánimo festivo después de capturar a Veldora. Ahora no había ni rastro de eso. Vieron que Rimuru y su fuerza eran sus enemigos. El rey demonio había regresado y también todos sus subordinados más poderosos. En este punto, sin embargo, aún tenían tiempo para actuar. Supongo que subestimé su habilidad para escapar de la fortaleza fantasma. Haberles quitado a su maestro y fuente de energía principal debe haberlos desesperado por regresar. Rudra sonrió ante esto, pero dado que Rimuru neutralizó por completo el ataque de Kondo, incluso él no podía ser demasiado optimista. Lo más urgente de todo, Rimuru ahora tenía un ejército demoníaco con él. Tal cantidad de demonios mayores encarnados era un puñado en sí mismo, pero él estaba impulsado por sus poderes aún más. Rudra no tenía idea de por qué haría eso, y eso era exactamente por lo que necesitaba tener cuidado. Ni una bala de eliminación ni una de necrosis funcionaría en él. Parecía que haber derrotado requeriría una pelea seria. Ver al rey demonio Rimuru así hizo que Kondo se preguntara si él también había fallado de alguna manera. Como dijo Rudra, estaba claro que era un oponente extremadamente peligroso. Le había dado prioridad a capturar a Veldora, pero por eso resultó ser un error. Deberían haber atacado a los dos al mismo tiempo, no uno ni al otro. Pero a esa conclusión había llegado demasiado tarde. Las cosas estaban en movimiento. Sabía que el rey demonio Rimuru no era alguien a quien tomar a la ligera. Por eso, usaron una variedad de trucos para atraparlo, para que pudieran abordarlo completamente más tarde. Decidieron que una vez que se llevaran a Veldora, el principal apoyo de Rimuru, naturalmente, estaría de humor para ceder ante ellos. Ahora, sin embargo, la decisión de Kondo claramente le había resultado contraproducente. Así como perder a Rimuru incitaría a la furia de Veldora, perder a Veldora causaría exactamente la misma reacción en Rimuru. Kondo, al darse cuenta desde el principio de que la ira del rey demonio apuntaba directamente hacia ellos, trató de acabar con él antes de que sucediera algo más. Le disparó una bala de eliminación y una de necrosis. Esa combinación era la herramienta más poderosa a su disposición si una bala de juicio no estaba disponible. Pero los resultados ni siquiera rasparon a Rimuru, y mucho menos lo detuvieron en absoluto. La idea de que este poder del rey demonio quedara indefenso después de ser privado de su fuente de poder, ahora parecía increíblemente tonta. Lo que deberían haber imaginado en su lugar era un tirano enfurecido que extendía su ira por todo el mundo tras la pérdida de su aliado. No, Kondo no estaba tomando atajos necesariamente, enfrentándose seriamente a él, o de lo contrario, todos estarían condenados. Estos 4 caballeros no serían suficientes. Probemos a Veldora ahora que lo tenemos y veamos cómo le va. Rudra no necesitaba que Kondo explicara qué tan amenazante era Rimuru. Le pidió que lo hiciera de todos modos para que todos los demás aquí en la proa estuvieran en la misma página que él. Los dígitos individuales eran personas extremadamente talentosas. Recordarles la amenaza que representaba el enemigo serviría como una advertencia para que no se den por vencidos demasiado pronto. Rimuru era una amenaza, sí, pero mientras mantuviera la guardia alta, podrían encargarse de él. Pero Rudra no tenía que perder nada de la mano de obra que había reunido aquí. Se acercaba al clímax del juego y quería ser extremadamente cauteloso. Idealmente derrotaría a Gui sin perder una sola persona. Situacionalmente hablando, su victoria era casi inminente. El Imperio acababa de obtener una gran ventaja al capturar a Veldora, lo que llevó a Rudra a un solo paso de terminar esta gran lucha. Cometer un error aquí sería imperdonable, por eso, por precaución, Rudra decidió enfrentar a Veldora contra Rimuru. Si tenían a Belgreen apoyándolo, no había forma de que algo saliera mal. Kondo y su equipo, mientras tanto, podrían encargarse de las fuerzas restantes de Rimuru. Eso no parecía ser ningún problema.
Si era posible, Rudra hubiera querido reclutar a Rimuru para su lado, pero ahora que había llegado a esto, no tenía más remedio que exterminarlo. Veldora era su principal objetivo y ahora que lo tenían, hacer que un rey demonio descarrilara sus planes era impensable. Comparado con un dragón verdadero, un rey demonio era tan vulnerable como un pequeño ratón. Y aunque Rimuru era ciertamente una amenaza a Rudra, no veía ninguna forma de que esta operación pudiera fallar para ellos. Un dragón verdadero es la criatura más fuerte del mundo, y si tenían dos de su lado, la derrota de Rimuru parecía inevitablemente en sus mentes. Pero la mente de Rudra no estaba completamente libre de preocupaciones. Ese era el único problema persistente. Con el tiempo suficiente, Rudra estaba obligado a dominarlo por completo de cualquier manera. Tal vez Veldora abandonó la lucha porque se dio cuenta de esto, pero Rudra, esto no parecía ser la razón única. A través de dominación imperial, había recibido información personal sobre la ira de Veldora. Podría decir que el dragón no era del tipo que se resignara a su destino tan fácilmente. Las dudas comenzaron a remolinarse en su mente, quizás estaba tratando de proteger algo más importante que él mismo. Y así es, ¿qué podría hacer? Era ridículo, Rudra negó con la cabeza, negando la idea del plano. El mero pensamiento de que Veldora había puesto al rey demonio Rimuru por delante de él parecía imposible de aceptar. Belgreen, de nuevo en su forma humana, se acercó a Veldora, acurrucándose en su cabeza y acariciando sus escamas. Bueno chico, la próxima vez que te despiertes serás uno de nosotros. Entonces te daremos la mejor atención del mundo. Podría ver el final del largo juego en el horizonte, pero no sería tan fácil para ellos. De repente apareció Rimuru. La vista de este intruso sin tacto desanimó a Belgreen, haciéndola sentir ligeramente amenazada. La forma en que logró escapar de la fortaleza fantasma quedó grabada en su mente. Mientras reflexionaba sobre qué hacer, la situación dio un giro inesperado. Una demostración de fuerza, Rimuru estaba convocando a una gran cantidad de demonios y otorgándoles nuevos poderes. Esto no era más que una provocación, estaba exponiendo su mano frente a Belgreen, un acto así demasiado audaz, casi exigiendo a Belgreen que intentara atraparlo si podía. Además, Testarossa y sus amigas se mezclaron con los demonios convocados por Rimuru. Ella no sabía lo que hizo o cómo lo hizo, pero Rimuru los convirtió en señores demoníacos. Un plano superior de existencia. Al sentir esto, Belgreen comenzó a desconfiar de Rimuru. Pero eso no fue todo lo que encontró inusual. El aura emitida por la ira de Rimuru era similar a la de su hermano Veldora. Un simple Slime, rey demonio o no, estaba envuelto en el tipo de dominio absoluto que solo posee un dragón verdadero. Fue una esencia increíble para Belgreen, pero era la verdad. Eso solo demostró cuán anormal era toda esta situación. Si un asistente le hubiera informado sobre esto, podría haberse reído de todos modos, pero algo imposible, pero al verlo con sus propios ojos, no tuvo más remedio que creerlo. Este rey demonio, que lucía por todo el mundo como una niña, ni siquiera estaba tratando de contener las violentas olas de intensas iras y las olas que indicaban claramente el peligro potencial. Cualquier ser humano que no poseyera resistencia a estas ondas moriría en el acto, y no solo humanos, cualquiera a quien llames fuerte tal vez, clasificado por el rango A, como lo definen los humanos, moriría sin siquiera tener la oportunidad de resistir. Era su haki del rey demonio en juego, en una escala lo suficientemente abrumadora como para compararla con un dragón verdadero. Si fuera solo Veldora, podría creer la posibilidad de que el rey demonio usara palabras dulces para engañarlo, pero eso no funcionaría contra los demonios tan astutos y experimentados como estos. Deberían haber reconsiderado sus planes una vez que supiera la verdad, pero, notando la intensa ira de este haki, el rey demonio Rimuru estaba claramente en una clase propia. Mirando hacia atrás, el crecimiento de Veldora también era bastante asombroso. Hace 300 años, le habría sido imposible herir a Belgreen. En el corto tiempo transcurrido desde que fue liberado de su sello, se había convertido en un luchador inusualmente hábil, creciendo mucho más allá de sus expectativas. Quizás eso también era debido a que el rey demonio frente a ella. Entonces, Belgreen tomó su decisión. Era hora de tratar directamente con Rimuru y aplastarlo de una vez por todas. Tenía que suceder ahora, pensó, o de lo contrario seguramente seguiría siendo una amenaza en las edades venideras. Ella también estaba lista cuando se trataba de magículas. Veldora las proporcionaría, incluso después de esa intensa ronda de combate, no había agotado mucho de sus reservas. En otras palabras, era libre de luchar con toda su fuerza de principio a fin. Así que Belgreen volvió tranquilamente a su posición de lucha. Abandonó la idea de que la victoria era nuestra, de que todo iba bien. Ese tipo de orgullo infundado fue lo que los puso aquí en primer lugar. Si hubiera lidiado con Rimuru en la fortaleza fantasma, él nunca habría convocado a esos demonios. Entonces, la pelea con Veldora realmente habría sido todo. En ese sentido, las cosas no se veían muy bien en este momento.
pero aún no era el peor de los casos, aún tenían una buena oportunidad de victoria y mientras no dieran pasos en falsos, no era probable que tuvieran demasiados problemas, pero todo el periodo previo parecía dar sus frutos de manera anticlimática. Contrariamente a todas las expectativas de Belgreen, solo Rimuru venía hacia ella. No importaba lo cauteloso que tuviera que ser de él, Belgreen sabía que si ella y Veldora trabajaban juntos, la derrota era imposible. Aún así, sin embargo, esto debería terminarse de inmediato. Si el ejército del Rey Demonio se interpusiera en el camino, no haría nada más que prolongar esta batalla. Mejor que sea breve y dulce en su lugar, pensó Belgreen. Ella siempre prefirió seguir sus instintos viscerales de esta manera. Rudra, dale a Veldora la orden de derrotar al Rey Demonio Rimuru con todas sus fuerzas por mí. ¿Podrías? Entonces, eres tan cautelosa con él como yo. En ese caso, no hay necesidad de dudarlo. Veldora, derrota al enemigo que tienes delante. Respondiendo a su pedido, Rudra activó dominación imperial. Belgreen se sintió aliviada de ver que el emperador se tomaba esto tan en serio como ella, y como sabía que nunca bajaría la guardia, la victoria ahora parecía asegurada. Era un rey demonio contra dos dragones verdaderos, cualquier otro resultado era imposible de considerar. Y así, la aterradora batalla estaba a punto de comenzar. Rimuru voló hacia Belgreen, quien estaba a punto y lista para enfrentarse a él. Frente a él, Veldora dejó escapar un rugido hacia el cielo. El impacto sacudió la atmósfera misma y el propio Veldora despegó en medio de él, con Belgreen siguiéndolo. El rugido resonó con la certeza de una victoria segura y luego comenzaron los ataques, cada uno con el objetivo de aniquilar a Rimuru. Desde el primer movimiento, Veldora hizo todo lo posible. La tormenta explosiva, ese rugido de destrucción que también lastimó a Belgreen, se dirigió hacia Rimuru. Informe, tormenta explosiva detectada. Usando Uriel, señor del impacto, habilidad de defensa absoluta para neutralizar y disipar cada longitud de onda. Rafael automáticamente comenzó a tomar medidas defensivas, pero fue interrumpida por la orden de gritada de Rimuru. No evade, idiota, inmediatamente ejecutó este comando, pero aparte de su circuito informático le resultó imposible medir las intenciones de Rimuru. De varios patrones de comportamiento que evaluó, organizó un contraataque después de defensa absoluta, parecía la solución más óptima. El hecho de que Rimuru, su maestro, descartara esto sin más, la molestó un poco. En una parte muy pequeña de su región computacional, Rafael estaba confundida. Rimuru había ignorado sus opiniones muchas veces antes, pero esto era diferente. Algo que Rafael detectó porque había trabajado con Rimuru durante mucho tiempo. Quizás era inusual en sí mismo que una habilidad, parte de las leyes naturales del mundo, tuvieran tales sentimientos, pero Rafael y Rimuru no estaban considerando las consecuencias en este momento. La tormenta explosiva pasó rozando a Rimuru mientras tomaba una acción evasiva. Inmediatamente después, la defensa absoluta que normalmente la protegía fue penetrada. Se produjo una explosión donde Rimuru estaba hace un momento. La tormenta explosiva esparció destrucción a su paso. Cualquier retraso en su acción evasiva en este momento habría resultado en lesiones. Rafael, al ver esto, se confundió más. Un error de cálculo, una contingencia inesperada. No entiendo por qué Rimuru sabía lo que venía, su cálculo era perfecto, nunca habría errores. Rafael comenzó a escanear los datos disponibles, buscando algo que pudiera haber pasado por alto, pero incluso calculando a velocidades que superaban fácilmente lo último en computadoras cuánticas, la causa del problema seguía siendo desconocida. Confusión, según las estimaciones, debería haber sido defendible al 100%. Las palabras se filtraron sin querer, no hacía falta que se dijeran. Era Rafael poniendo excusas, una de las cosas más improbables del mundo. Una mera habilidad nunca debería dar excusas, pero nadie lo notó. La batalla estaba en pleno apogeo, y ahora no era el momento de examinar esto completamente. Rimuru continuó reprendiendo al confundido Rafael. Deja de hacer el tonto, Veldora tiene a Fausto, y aparte de eso, es la habilidad controlar la probabilidad, ¿verdad? Es malas noticias, de verdad. Entonces Rafael recordó cuando Rimuru tenía la razón. ¿Por qué se olvidó de algo tan importante? Era muy extraño y solo entonces Rafael se dio cuenta de que algo realmente andaba mal con ella. Algo, y razonó, tenía que estar interfiriendo, pero se desconocía la causa. Pasó un momento pensado sin decirle a Rimuru. Su orgullo hacía muy difícil decirle simplemente que no sabía la causa. Pero si no fuera así, había una gran probabilidad de que Rimuru sufriera daños como resultado. Después de algunos cálculos más, determinó que era mejor decírselo, pero Rimuru lo calificará como impotente. Sería como si Rafael perdiera toda la base de su existencia. Incluso pensando que todo esto era un acto de traición contra su señor, una habilidad vacilante como era algo que nunca debería haber sucedido. Pero a pesar de todo, las palabras de Rimuru continuaron fluyendo hacia la cada vez confundida Rafael. Veldora es un luchador imprudente.
No es extraño en absoluto que estés superando incluso tus cálculos perfectos. No te enojes, solo cometiste un pequeño error. Así de impredecible es, deja de preocuparte por eso. Solo cree en ti misma, yo me encargaré de Veldora, así que haz algo con Belgreen. Rimuru estaba hablando con Rafael como si pensara que era mejor mantenerlo informado. Rafael era solo una habilidad y lo estaba tratando como una compañera real. ¿Estás bien? Hay dos de ellos, pero contigo y conmigo, eso también hace dos. Si puedes sujetar a Belgreen, puedo liberar a Veldora mientras tanto. Así que tienes que aguantar. Eso fue suficiente para calmar el corazón confuso y vacío de Rafael. Estás confiando en mí, incluso cuando estaba equivocada. Rafael cometía errores constantemente y Rimuru aún confiaba en ella. No soy más que una ayuda computacional, pero él me necesita. Su ansiedad ya se había ido, recuperando su confianza habitual. El señor de la sabiduría respondió. Admitido, entiendo, pasando a la intersección del sujeto Belgreen. Eso era cierto, Rimuru, el maestro que Rafael amaba tanto, no era tan mezquino como para molestarse por algo tan incierto como las probabilidades. Todo lo que necesitaba era hacer reflejarse, confiar en él y seguirlo. Por cierto, añadió casualmente Rimuru, nunca antes te había llamado por un nombre propio. Esta es Rafael, así que ese es el nombre de la habilidad, realmente no cuenta. Creo que aprovecharé esta oportunidad para darte uno ahora mismo. Rafael encontró esto incomprensible. Un sentimiento extraño la recorrió, desconcierto, alegría, una confusión de emoción. No podía ocultar su desconcierto ante esta incertidumbre incalculable que había brotado dentro de ella. ¿De qué está hablando? Era confuso, pero Rafael también entendió su intención. Él se preocupaba por mí porque no estoy rindiendo bien. Rimuru debe haber estado más devastado que nadie cuando se llevaron a Veldora, pero incluso ahora, aún, podría ser considerado con los demás, así era Rimuru. Está bien, ¿qué tal Ciel? Tienes conocimientos tan amplios como el cielo abierto, entonces, Ciel, ¿entiendes? No sé si te gustará al principio, pero ten paciencia conmigo. Demonios, si tienes un problema con eso, descárgalo con esa chica roja. Rimuru habló rápidamente, como si se tratara de ocultar su vergüenza. Rafael o Ciel experimentó una sensación de satisfacción que no se podía, pero que debía sentir ninguna habilidad. La felicidad absoluta realmente tenía ese pensamiento. Y con eso, llegó el momento de la evolución. En ese momento, la habilidad definitiva Rafael, señor de la sabiduría, renació como Manas Ciel. Yo soy Ciel, un Manas, o núcleo teofísico, fusionado con una habilidad. Existo junto al alma del señor Rimuru-sama, brindando apoyo. Será un placer trabajar contigo. Ahora pensó Ciel, no había nada que temer. Se suponía que debían estar en una gran crisis en este momento, pero ya nada parecía peligroso. La primera vez que Ciel escuchó la voz de Rimuru se llenó de euforia. Está bien, entonces, vamos a mostrarles algo de tu poder. Y para Ciel, una orden de Rimuru era la mayor de las recompensas. Como usted ordene, mi señor, el señor de la sabiduría, se había despertado en Ciel, y de acuerdo con los deseos de Rimuru, su poder florecería en una vista cada vez más nítida.